Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el capitán de navío José Andrés Díaz. Él es el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Capitán, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, buenas noches, un gusto saludarle a usted y a toda su audiencia. Bueno, capitán, hoy vamos a hablar de un tema que de aquí en adelante va a ser tema de conversación y de análisis seguramente en el país. Vamos a hablar del fenómeno del Niño. Ya es un anuncio oficial que vamos a tener el fenómeno del Niño que se va a sentir con intensidad en el segundo semestre del año, por allá en noviembre y diciembre y comienzos del próximo año. Usted, capitán, que es experto en este tema, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, primero hay que entender que todos estos son fenómenos naturales. La oscilación del sur, ENOS, como se llama realmente, lo conocemos comúnmente el Niño, es un fenómeno natural que se caracteriza por la diferencia de las temperaturas en el océano Pacífico, en la parte central y oriental ecuatorial. Entonces, ¿qué significa eso? Eso sí significa que hay unos cambios asociados en la atmósfera y presenta una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo. En particular en nuestra zona Pacífico y Caribe se siente mucho, al igual que en todo el Pacífico Sudeste, es decir, en los países como Chile, Perú y Ecuador, y el sur del territorio marítimo colombiano, pero su impacto va mucho más allá a toda la región y a todo el país, por su Bueno, ubicación geográfica. capitán, ¿y qué lo produce? ¿Qué produce el fenómeno del Niño? ¿Por qué se da? Bueno, es una diferencia de temperaturas que se da en el Océano Pacífico, lo que nosotros llamamos como lengua caliente, por unos cambios en la atmósfera. Cuando se generan unos cambios en la atmósfera, en la medida hay un movimiento de masas de agua donde empieza a calentarse mucho más rápido de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la masa de aire frío se lleva, la masa de aire frío o el viento se lleva el aire frío, genera un desplazamiento de la masa fría también que está en la superficie y vienen temperaturas mucho más altas, asociadas también a mayor radiación. Y eso genera unos impactos. Recuerden que los océanos son los reguladores del clima mundial. Y para ponerlos en contexto, en ciudades como por ejemplo Barranquilla, ustedes saben que perfectamente la temperatura en Barranquilla a mediodía difiere muchísimo de la temperatura que hay en la noche. Pueden bajar hasta 4 y 5 grados de temperatura. En el mar, frente a Barranquilla, no bajan más de 1 grado entre el día y la noche. Entonces, es un tema que es un factor regulador. Entonces, cuando hay unos cambios bruscos en la temperatura en el Océano Pacífico, genera también unos comportamientos en la atmósfera y hay unos cambios donde se presentan climas secos y esos climas secos generan una mayor sensación de calor y por eso es que se reprimen un poco las lluvias. Bueno, capitán, esto que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos en la región Caribe particularmente, con la temperatura tan alta que está de verdad, y se lo digo sinceramente a usted y a los televidentes de corazón, la temperatura está insoportable, o sea, de verdad que está insoportable. ¿Eso ya es producto del fenómeno del Niño o todavía no? No, Oscar, no. El fenómeno del Niño, si bien ya dicen que se va a dar, efectivamente hay un porcentaje alto, 70% para que se den los meses de agosto, de julio y agosto. Todavía no. Ese impacto no se ha dado. El tema de la sensación térmica que estamos viviendo es porque, primero, estamos pasando de una transición climática de época seca a época lluvia. Cuando estamos en época lluvia, se satura el aire de humedad y al haber más humedad aumenta la sensación térmica. Los cuerpos no pueden soportar la humedad del ambiente y por tanto tenemos mucho más calor. Hay una diferencia importante entre la temperatura y la sensación térmica. Ahora, también se disminuyen las brisas. Veníamos de la época seca en las cuales teníamos brisas de diciembre al mes de abril y a partir de mayo empezamos a tener una reducción significativa y estamos en el mes de junio, que es realmente una temporada seca nuevamente, que es una temporada también de transición. Quiero recordarle a los televidentes que Colombia tiene dos épocas climáticas bien marcadas. Época seca que va de diciembre a abril aproximadamente y época lluvia que es el resto del año con una diferencia que es el veranillo de San Juan que se da entre los meses de julio y agosto. Entonces, estas transiciones al reducirse los vientos, al aumentar la temperatura del mar, independiente que tenga no que ver con el fenómeno del Niño, pues genera un mayor impacto y una mayor sensación térmica, un mayor calor. Menos brisa y más calor, mayor sensación térmica y mayor humedad, por supuesto. Capitán, y si comparamos, por ejemplo, esta temperatura, esta sensación térmica que estamos viviendo ahora,
con la que podríamos vivir con el fenómeno del niño, ¿sería peor con el fenómeno del niño o cómo sería la cosa? No es que sea peor, hay unos impactos importantes, o sea, es que en la medida en que se prolongue la época seca, no se prolongue la época seca, van a disminuir las lluvias y se va a generar una afectación en todos los cultivos y en todas las actividades que se dan en la zona costera, pero inclusive también en la zona andina y en nuestra llanura, porque al haber reducción de esas lluvias a menor lluvia, hay un impacto climático también importante. Ahora, no es que vayamos a tener más calor, lo que pasa es que no vamos a tener, va a haber una reducción significativa de las precipitaciones y por tanto, la tierra se va a poner más seca, vamos a tener también una sensación térmica mayor, no quiere decir mayores temperaturas, sino una sensación térmica mayor. Bueno, yo recuerdo, capitán, y usted también, por supuesto, que usted es el experto en la materia, el fenómeno del niño de hace como unos 20 años, creo yo, más o menos, que fue particularmente muy agresivo con el país. Hubo apagones, hubo escasez de agua, hubo racionamiento. Es decir, ese fenómeno del niño, cuando uno escucha la palabra el fenómeno del niño, uno particularmente se asusta. ¿Usted por qué cree que, o qué deberíamos hacer en esta oportunidad los habitantes de la región Caribe, que vamos a ser muy impactados por el fenómeno del niño? Bueno, Oscar, hay una diferencia significativa, ¿no? Y permíteme antes de responderte la pregunta mencionar, genera sequías en el territorio colombiano, pero hay sectores en los que genera mayores inundaciones. Por ejemplo, el desierto de Acatama o en el sur del Perú, cuando generalmente debe estar seco, genera lluvias. Es decir, hay un cambio significativo en las condiciones del clima. Ya para responderte puntualmente tu pregunta, hay una diferencia significativa en el niño que tuvimos en los años 93-94, la famosa hora Gaviria, cuando tuvimos que reducir, era porque el país no estaba lo suficientemente adaptado ni habría la infraestructura específica para sostener la demanda de energía. Por tanto, como no habían lluvias suficientes, las hidroeléctricas estaban en niveles muy bajos y no se podía producir suficiente energía. El país en estos momentos cuenta con unas reservas importantes o con unos niveles más bien en nuestras hidroeléctricas y nuestras represas un importante volumen que muestra o evidencia que no va a ser el impacto, si bien va a ser fuerte, no va a ser tan significativo como hace 30 años con ese fenómeno. Vamos, una recomendación sobre todo en la región Caribe, no solamente en el Atlántico, sino todos los departamentos de la región Caribe, es ser muy disciplinados con el uso del agua, no gastar agua más de lo debido. Si en época de lluvia a veces tenemos problemas en ciudades como Santa Marta, ahora con fenómeno del niño, pues vamos a tener muchísimas más dificultades en algunas de nuestras ciudades y municipios. Por eso la recomendación es de precaución, mantenerse cauto y no desperdiciar el agua, mantenerlo para los usos estrictamente básicos en la medida en que vaya avanzando el fenómeno. Muy bien, estamos en la Ley del Montes. Esta noche nos acompaña el capitán de navío José Andrés Díaz. Estamos hablando del tema del fenómeno del niño y vamos a seguir hablando, por supuesto, de otros temas, entre ellos la temporada de huracanes, que es otro tema que nos preocupa a los colombianos y en particular a los habitantes de la región Caribe. Estamos transmitiendo desde el Museo Bibliográfico de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Ya regresamos. Innovar para evolucionar es el reto. Está abierta la convocatoria del Premio al Mérito Empresarial hasta el 15 de julio. Así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Paga tu impuesto predial sin intereses moratorios hasta el 30 de junio. Fácil y rápido desde la página web de la alcaldía o en efectivo en cualquier entidad bancaria. Así sí paga cumplir y aportarle a los sueños de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Cuando el campo da frutos y cosechamos con alegría, y cada vez más familias campesinas reciben apoyo con semillas, asistencia técnica, acompañamiento, recursos y cuentan con maquinaria y equipos para tener el campo a toda marcha, lo bueno se ve. Apoyando a nuestros campesinos y transformando el agro, hacemos del Atlántico un territorio de progreso y bienestar para todos. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el capitán de navío, José Andrés Díaz. Estamos conversando con el capitán este tema bien importante, bien interesante, que tiene que ver con el fenómeno del niño, que la verdad asusta. ¿Asusta más que el capitán el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña? ¿A cuál hay que tenerle más miedo? Los dos no hay que tenerle miedo, hay que tener precaución y ser cautos. Son fenómenos naturales finalmente, como otros fenómenos naturales. Entonces el llamado no es de pánico, sino de precaución y a tomar las medidas necesarias para adaptarse a estos cambios que generan este tipo de fenómenos. Entonces, las lluvias, ustedes saben que por sí, cuando tenemos lluvias prolongadas, niña, que tuvimos episodios de niña 3 años seguidos, pues encontramos deslizamientos de tierras, inundaciones y una serie de limitaciones que presentamos en las ciudades con el tema de las inundaciones por producto de los aumentos de las precipitaciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estábamos acostumbrados a mucha agua, nos vamos a encontrar que ahora nos vamos a acostumbrar a poca agua. Y entonces, al haber poca agua, va a haber un impacto importante en nuestros cultivos, en las cosechas, en la agricultura, en nuestros víveres, y vamos a encontrar limitación de cierto tipo de alimentos. Y al no haber agua suficiente, pues también se van a generar otros impactos. Acuérdense que nosotros sin agua no podemos vivir. Así es. Capitán, ¿por qué se demora tanto el fenómeno del niño? ¿Por qué ocurre con tanta distancia en el tiempo? 20 años, 15 años. Entiendo que la niña es más frecuente. ¿Por qué se demora tanto el fenómeno del niño en llegar? Eso depende, Oscar, del tema de los monitoreos de la temperatura del mar en el mar Pacífico ecuatorial. Entonces, no es que se demore más o menos, podemos tener episodios prolongados de niño también, 1 o 2 años, ya lo hemos tenido en el país, venimos de un episodio fuerte de niña, y es usual que se presente después de una fuerte niña, se presente un niño. Entonces, todo dependerá del monitoreo, por eso la ventaja de hace 30 años ahora es que tenemos muchas más herramientas para monitorear y poder predecir o poder generar unos porcentajes y probabilidades altas para poder decir si hay uno u otro fenómeno y poder prepararnos para mitigar el riesgo. Sí, es decir, de todas maneras el fenómeno del niño no se puede evitar. Es un fenómeno natural que va a darse. Lo que hay es que estar preparados para minimizar los efectos que va a producir el fenómeno del niño en la población, en los cultivos, en la agricultura, en la ganadería y demás. Pero capitán, ¿cómo se podría preparar el país, las personas, pero el país, para hacerle frente a este fenómeno? Bueno, hay muchas maneras. Desde el gobierno nacional, los departamentales y los locales, adaptarse a las medidas necesarias para adaptarse para mitigar el riesgo. En departamentos que son muy secos, como La Guajira, digamos que de alguna manera ya hay el cierto de costumbre que estén acostumbrados porque es un clima semiárido. Pero en departamentos muy lluviosos que están acostumbrados al agua, se pueden generar también impactos importantes. Por eso el tema es de adaptación entre la comunidad y las autoridades locales y regionales. Sí, capitán, ustedes que tienen ahí los estudios, las investigaciones que están haciendo sobre el fenómeno del niño, en este caso, este fenómeno del niño que se prevé que va a llegar, que hay un 70% de probabilidades que efectivamente va a ser así, ¿qué tan fuerte va a ser? O sea, ¿qué tanto impacto va a producir? O sea, ¿qué efecto en la población va a tener o va a ser más bien, no va a ser tan intenso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué información tienen? Oscar, permítame darle una información adicional. Mire, nosotros trabajamos muy de la mano con el Comité del Pacífico Sudeste, es decir, con Chile, Perú y Ecuador, y cada país genera anualmente 2 cruceros que va tomando las medidas y los principales parámetros de la columna de agua, en este caso particularmente temperatura, junto a otros factores más. Y posteriormente lo que hacemos es compartir esa información entre los países, la compartimos, la ponemos a disposición para que el personal científico pueda evaluarla y poder establecer qué tanto si va a ser fuerte o no y aumentar o disminuir las probabilidades. La Dirección General Marítima en este momento está preparando una de sus unidades a flote justamente para realizar este crucero en el mes de septiembre en aguas del Pacífico colombiano. Y completando ya tu pregunta, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, ahora, ¿podemos saberlo o no? O más bien, ¿qué tan fuerte va a ser? Evaluando y haciendo comparaciones con fenómenos anteriores como los que hemos tenido una niña fuerte, un fenómeno de la niña fuerte. La evidencia o los análisis nos muestran que cuando termina un fenómeno de la niña, se presenta un fenómeno del niño fuerte. Entonces,
se prevé que este va a ser fuerte. Muy bien. Quizás no como otros, pero sí va a ser fuerte. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el capitán de navío José Andrés Díaz. Estamos conversando sobre el fenómeno del niño, qué tan fuerte va a ser en Colombia, y estamos transmitiendo desde el Museo Bibliográfico de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Ya regresamos. Así sí paga, paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Paga tu impuesto predial sin intereses moratorios hasta el 30 de junio. Fácil y rápido desde la página web de la alcaldía o en efectivo en cualquier entidad bancaria. Así sí paga cumplir y aportarle a los sueños de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Cuando el campo da frutos y cosechamos con alegría, y cada vez más familias campesinas reciben apoyo con semillas, asistencia técnica, acompañamiento, recursos, y cuentan con maquinaria y equipos para tener el campo a toda marcha, lo bueno se ve. Apoyando a nuestros campesinos y transformando el agro, hacemos del Atlántico un territorio de progreso y bienestar para todos. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el capitán de navío José Andrés Díaz, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Capitán, bueno, pero también tenemos que hablar esta noche de otro fenómeno que impacta mucho a la región Caribe, los huracanes. Viene la temporada de huracanes, ¿cómo está eso? ¿Eso qué tanto efecto va a tener en la región Caribe, capitán? Bueno, efecto siempre va a tener. Hay que aclarar que la cuenca Colombia del Mar Caribe y el territorio continental colombiano no recibe huracanes, no pasan huracanes, pero sí siente los efectos de ciclones tropicales que pasan muy cerca. Para convertirse en huracán se requieren unas características específicas, pero este es un fenómeno que la temporada activa de huracanes comienza el 1 de junio y termina generalmente la primera semana de diciembre. Durante esto hay un monitoreo importante, hay una participación de muchos países. Colombia tiene, y la Dirección General Marítima tiene unas capacidades importantes. En particular, la Dirección General Marítima tiene una red de monitoreo de medición de parámetros meteorológicos y oceanoatmosféricos, es decir, boyas de corriente, boyas meteomarinas, estaciones meteorológicas automatizadas a lo largo de todo el litoral continental y nuestro departamento de archipiélago, y nos permite, una vez ingresa un evento de estos con probabilidad de convertirse con probabilidad de convertirse ciclónico, empezar a monitorear y a desplegar todas las alertas del caso. Entonces, estamos trabajando a raíz de ETA y OTA, que en San Andrés y Providencia hace 2 años, justamente, más de 2 años, pues le sirvió al país para mejorar sus capacidades. Ahora tenemos un protocolo conjunto de alerta por ciclones tropicales, donde el Estado colombiano lo que hace es complementar y unificar sus capacidades a través de la Dirección General Marítima, el IDEAM, la Aeronáutica Civil para el tema de seguridad aérea, nuestra Fuerza Aérea Colombiana y, por supuesto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Tenemos un protocolo conjunto que vamos monitoreando, y en la medida que se generen unas alertas o se generan algunos cambios, podemos predecir o podemos mantener una probabilidad alta para mencionar si se va a convertir en ciclón tropical o no, y si se puede convertir en huracán y qué categoría. ¿Eso qué implica? Que esa información nosotros la entregamos a nuestros capitanes de puerto para que tomen las medidas para preservar la seguridad humana en el mar y en las zonas costeras. Adicionalmente, se montan o se establecen PMU de los comités locales y departamentales del riesgo de desastres cuando la actividad ciclónica pueda generar un impacto grande en el territorio continental colombiano y en nuestro departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Capitán, o sea que en este momento estamos en lo que se conoce
como la temporada de huracanes, aunque el término no es exacto, pero así se le conoce, de junio a diciembre, ¿es así? Correcto. La temporada activa de huracanes. Ahora, no todos se convierten en huracán. Lo que pasa es que vienen unas ondas de las Islas Cabo Verde, unos pulsos atmosféricos, y van avanzando sobre todo el litoral atlántico, sobre todo el océano Atlántico, y encuentran en el mar Caribe, una vez ingresan al mar Caribe, encuentran mejores condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Temperaturas más altas. Lo que hace es eso, es el alimento y le genera mucha energía al sistema, y en algunos casos, como el año pasado tuvimos que no todos no se convirtieron, bueno, sí se convirtió alguno en huracán muy bajo, pero generalmente se diluyen sobre el Atlántico Norte o por encima o en la parte norte de las Antillas Mayores. Es un porcentaje bajo el que ingresa realmente a la cuenca Colombia del Mar Caribe, pero igual se monitorea porque por más que pase, genera impactos sobre el litoral. Capitán, bueno, cuando hablamos de huracanes y de ciclones y demás, se nos viene a la memoria siempre San Andrés, el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina, Providencia y demás. En esta oportunidad, en esta temporada, ¿cómo se pronostica lo que podría pasar con San Andrés y con el archipiélago? Pues no se puede predecir a ciencia cierta si va a pasar por San Andrés o no. Lo que se hace es un monitoreo. Entonces ese monitoreo se hace desde 5, 10, 15 días antes, haciendo el seguimiento de las ondas que nacen desde las Islas Cabo Verde frente a África Occidental. Y se está haciendo un monitoreo. En este caso tenemos una onda tropical que tiene una probabilidad de convertirse, del 60% de convertirse en potencial ciclónico, pero estamos monitoreando su trayectoria. No se prevé que pase a aguas colombianas, pero en la medida que vaya avanzando y encuentre aguas más cálidas, podemos ver que tenemos por lo menos 3 días para anunciar si efectivamente se podría convertir en huracán o no y tomar las medidas necesarias del caso de acuerdo a la categoría del evento. Ok, o sea que en este momento no podemos informar que puede haber huracanes, como puede que sí, como puede que no. No, lo que hay son ondas tropicales con potencial ciclónico, valga la aclaración. Ondas tropicales es absolutamente un fenómeno natural recurrente de esta temporada. Algunas de ellas, no todas, se pueden convertir con potencial ciclónico y pueden pasar a depresión tropical, tormenta tropical y convertirse en huracanes, desde la categoría 1 hasta la 5, pero no todas tienen potencial ciclónico. Capitán, esos vientos tan fuertes que estamos sintiendo también en estos días en algunas partes de la región Caribe, que, bueno, que como se dice vulgarmente, tumban techo, ¿eso obedece a qué? Bueno, lo que pasa es que Colombia, el clima colombiano está dominado por el movimiento de la zona de convergencia intertropical. Es un cinturón de bajas presiones y al encontrarse tenemos también la vaguada monzónica o la depresión del Darién, que es un cinturón también de bajas presiones muy focalizado entre los departamentos del Caribe colombiano, especialmente Sucre, Córdoba y Urabá, y Antioquia, el Urabá antioqueño, y todo lo que tiene que ver con Panamá. Entonces, ahí hay un cinturón de bajas presiones que interactúa con una zona de alta presión que está ubicada en este momento en la zona de alta presión de las Azores, que a veces se corre frente a las costas de los Estados Unidos o sobre el Atlántico Norte. Y cuando interactúa, son como dos burbujas, una de bajas presiones y otra de altas presiones. En la medida que se acercan, pues, así como el caudal de los ríos, en la medida que haya, o el caudal del agua, en la medida que haya, esas burbujas se vayan acercando, genera unos vientos, genera un aumento de los vientos. Y si hay un aumento significativo de los vientos, que se llama fecha en términos científicos, pues se genera un mayor oleaje. Entonces, al haber esos vientos los estamos sintiendo, esos vientos que estamos sintiendo en el litoral caribe colombiano es producto de esa interacción entre la vaguada monzónica y la zona de alta presión de las Azores que está ubicada sobre el Atlántico Norte en este momento. Muy bien. Pero no tiene nada que ver con la temporada de huracanes. Buena la aclaración, capitán. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el capitán José Andrés Díaz. Capitán, muchas gracias, de verdad, muy gentil de su parte por habernos ilustrado sobre las consecuencias, los efectos que podría tener el fenómeno del Niño en la región Caribe y también sobre lo que se conoce como la temporada de huracanes. Muchas gracias, capitán. Gracias a usted, Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Feliz noche. Y a todos ustedes, un abrazo.